Debate. Protestante entra al en vivo que tiene Soldado Apologeta Católico y le dice: Católico, te voy a decir la verdad. Esto fue lo que sucedió en el canal de Soldado Apologeta, que le voy a dejar el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play, vamos a ver. Dios te bendiga, amado hermano Carlos. El tema que quería... ¿Cuál de los videos viste? donde estabas con un pastor de la iglesia unida, creo que es de la Iglesia Unida de Colombia. Sí, lo estaba viendo ahorita. Sí. Y uno negrito, Sí, ¿o cuál, uno otro? gordito, así como de mi vuelo, de lentes, ¿verdad? Y Ah, sí. sí. Todo estuvo muy bien. No lo terminé de ver, pero Sería, lo poco que vi. hay otro muy bueno para que se lo vea, que el pastor terminó Caray. maldiciéndome, lanzándome Oh. una maldición. Y es allá en el templo de él, en el templo de ellos. Y estamos debatiendo, y al final el pastor me dice, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Yo voy a decir, usted diga que a mí me pase algo y yo voy a decir que a usted le va a pasar algo. Y el que se cumpla, ese tiene la verdad. Ay, sí, yo lo vi ese, yo lo reaccioné, está aquí en el canal, yo recuerdo de eso. Yo obviamente le dije, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, pero yo sí le dije, pero sí voy a permitir que usted me lance la maldición que quiera lanzarme. Ojo. Y entonces, claro, él me lanzó la maldición. Y yo le dije, pero si no se cumple, dentro de 8 días voy a venir, me voy a parar en la puerta de esta iglesia nuevamente ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? para que ustedes sepan que en esta iglesia no hay ningún poder. Y así fue, así fue. Usted viera ese video, fue tremendo. Bueno, ese momento. Ok. Pero volvió, soldado, volviste al canal, volviste a la iglesia del Señor. Bueno, Sí, pues sí, a veces así pasa, ¿verdad? Pero ¿qué yo pasó? siempre creo, pues nosotros somos sola escritura y tenemos esta concepción de la palabra de Dios, que está en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, no quiere decir que estemos echando todos mentiras, sino que somos falibles, y al momento de que somos falibles, nosotros, eso no nos quita de que lleguemos a conclusiones veraces. Entonces, partiendo de esto, nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos este punto de vista en las escrituras, y si estamos mal, nos retractamos, pero muéstrenlo por las escrituras. Y partiendo de este principio, quiero explicar lo que es, pues, sola escritura, ¿verdad? Provecho si estás comiendo. Sí, Dale, bueno, dale. nosotros entendemos sola escritura como inspirada por Dios y que es la única norma de fe infalible. Nosotros podemos, por decir, yo de repente leo los padres de la iglesia, incluso el catecismo de Winchester, el catecismo menor, el catecismo de la iglesia católica, leo libros de diferentes tipos, pero creo que el único que es infalible y por ende no se equivoca y está libre del error es la palabra de Dios. Basándonos en la premisa que está en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesucristo le dice a sus discípulos y por ende a la iglesia, le dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces nosotros, partiendo de ahí, estudiamos lo que es la escritura. Nosotros no somos soloístas, que significa que solamente Biblia y ya no necesitamos estudiar ni nada, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo, a través, ¿verdad?, de su palabra, de su revelación, nos dice que veamos todo, oigamos todo y retengamos lo bueno. O sea, lo que el Señor, donde el Señor nos vaya guiando, ahí tenemos que irnos conduciendo. Ok. Eso es lo que significa que somos reformados, nos vamos reformando cada día más en la escritura. Yo le decía, un ejemplo de esto, le decía a un amigo, hay cosas que a veces son difíciles de entender, pero si está explícita o implícitamente en la escritura, nosotros lo tenemos que tomar como una verdad. Y la Biblia dice que es blanco, y si dice que es negro. Una de las cosas, bueno, nomás como, ¿verdad? Hay un paréntesis, que me tocó Dale. entender en estos días, es que, bueno, María es madre de Dios, lo que te decía, ¿verdad?
muchos cristianos piensan que María no es madre de Dios porque piensan que María, al decir que María es madre de Dios, María hizo a Dios o creó a Dios, y eso es lo que creen. Piensan que María, al decir que María es madre de Dios, María creó a Dios, cosa muy lejos del concepto de la realidad. Simplemente. Entonces ahí, sobre esto, hay un grupo de protestantes que no creen que María es madre de Dios, y hay otro grupito que sí que cree que María es madre de Dios. A ese grupo, el que no cree, ¿quién le corrige? ¿Quién le dice que ellos están equivocados con esa interpretación? ¿Quién? ¿Qué magisterio? ¿Qué persona? ¿Qué autoridad? Por eso es que el protestantismo o la sola escritura no se tiene. María es la Tecocos que parió a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Y entonces, pues eso no le quita a Dios, no lo hace ni menos Dios ni más Dios, sino simplemente es aceptar la doctrina que está en las Escrituras. Muy bien. Voy a comenzar con lo que es sola escritura. Ay. Yo le pregunto ahí, referente al paréntesis que hiciste. Usted me dice que le tocó entenderlo hace unos pocos días. Y yo me imagino que usted antes de eso contradecía esa doctrina que ya la Iglesia Católica lleva años diciéndolo. Ojo. Entonces, no podría ser que usted siguiendo, estudiando, ¿sigue equivocado? Estudiando, al final usted, si Dios lo permite, encuentre que la Iglesia Católica, Apostólica, y digámosle romana, pues porque usted también es de los que dice que es católico, pero no romano, sea la Iglesia verdadera, que toda la doctrina de la Iglesia Católica sea la verdadera. Yo veo que usted es una persona muy honesta y yo creo que usted está caminando hacia allá. Ojo, no, yo no había visto debate con este jovencito todavía, pero dice Soldado Apologeta que él es honesto. Y eso es difícil encontrar en los debates con protestantes. Un católico con protestante, y que el protestante sea honesto y que si la Biblia dice algo, lo estudia, lo analiza, luego lo acepte. Ojo, está bueno. Yo veo que usted es una persona muy honesta y yo creo que usted está caminando hacia allá. Porque estas cosas yo sé a quién usted se las está escuchando. Todo este tipo de cosas, las cosas que viene aquí a decirme y todo eso, yo sé a quién se las está escuchando. Entonces usted tiene que, así como se acabó de dar cuenta por eso, que Dios incluso utilizando estos perversos le permite a usted ir encontrando verdades, busque otras fuentes y apóyese en otras fuentes para que usted también pueda llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ojo. Listo, ahí apuntándole respecto a ese punto, a ese paréntesis que usted hizo. Bueno. Dale. Ay, Bobo. Ok, bueno. Entonces, pues, lo que pasa es que yo creo que todas las iglesias, con confesar a Cristo y seguir lo que está en las Escrituras, somos parte de la iglesia invisible, ¿verdad? Porque hay un cuerpo visible que pues somos nosotros y estamos unidos en un cuerpo invisible que es la iglesia espiritual. Solamente con confesar no. Usted confiesa y hace lo que dice el Señor, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si usted hace lo que Jesús manda, respetar a la autoridad que dejó, respetar a la iglesia, lo que dice la iglesia, los sacramentos que dejó la iglesia. Ojo. Pero algo que yo como que he visto es eso, que Cristo solamente tiene una iglesia y solamente hay dos iglesias, ¿verdad? La iglesia verdadera y la iglesia pues falsa. Entonces, como dice Apocalipsis capítulo 12, la iglesia verdadera es la que se va a pegar a las Escrituras. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nosotros creemos en la Escritura como inspirada por Dios, como la única regla de fe infalible. Nosotros sabemos que hay magisterio, sabemos que hay miles de interpretaciones, pero siempre la palabra nosotros la tenemos como una vara de medir. Y de hecho es lo que significa el canon. Canon significa vara de medir. En el Salmo capítulo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces nosotros creemos que la Escritura por sí misma se respalda. Recuerdo que la otra vez que platicamos, me habías hecho una pregunta de que quién hizo el canon, ¿verdad que sí?
Ok. Y pues me di la tarea de investigar, chequé Ok, yo creo que sí, que vi un debate que él tuvo con Soldado, creo que sí. un poquito lo de Damaso, del 382. Y bueno, lo que estaba deduciendo es que el canon se cierra con la muerte de los apóstoles. Muriendo el último de los apóstoles, que es Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, termina un primer periodo que es el periodo de la iglesia primitiva, y ahí se cierran los libros del canon del Nuevo Testamento. Vemos, por decir, ¿por qué no está el Apocalipsis de Pedro en la Biblia? Porque el Apocalipsis de Pedro se escribió en el año 150 después de Cristo, y Pedro muere en el 67. Entonces, por esa razón, Ok. se consideran como escritos apócrifos. Los gnósticos escribían muchos libros y decían, este libro es el de Juan, este lo escribió Pedro, este lo escribió tal persona. Por eso es que la iglesia tiene que agarrar y decir, no, estos son los libros, aquello no, esto sí, y esto es palabra de Dios y todo el mundo debe creerlo. Y así fue. ¿Con qué autoridad esa iglesia hizo eso? La autoridad que le dio Jesús. Una autoridad que no tenía. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia en el primer siglo se manejó por cartas, se manejó a través de la palabra oral escrita, y después, posteriormente, pasó a cerrarse en lo que es el canon. Y bueno, nosotros creemos que para que un libro de la escritura sea canónico, tiene que ser, bueno, voy a presentarte 6 principios. El primero es que tiene que ser hablado por un profeta. Eso lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos la escritura más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una lumbrera que alumbra en lugar oscuro. En 1 Corintios, capítulo 13, si no recuerdes, entre el versículo 10 al 13, dice que nosotros ahorita vemos como por espejo oscuro, como en un espejo oscuro, pero para eso tenemos la escritura. Dice en la palabra de Dios, ahí por boca del apóstol Pedro y plasmado en las Sagradas Escrituras, que tenemos la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y luego en el versículo 20, en la traducción Reina Valera, dice, la cual, entendiendo que la profecía no es de interpretación privada, Como hacen todos los protestantes. sino es por inspiración divina, y hablando de la interpretación, nunca fue concebida porque a Pedro se le ocurrió, vamos a decir lo que dijo en Primera de Pedro, o porque a Pablo se le ocurrió escribirle así, porque no tenía nada que hacer y le escribió algo a los Gálatas, no, sino que él, por obra del Espíritu Santo, como dice el versículo 21, hablaron los santos hombres de Dios siendo inspirados. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos para considerar un biblio canónico es de que sea inspirado, que salga de la boca de un profeta, que no es de voluntad ¿Cómo sé yo humana. que es un profeta? Ay. ¿Cómo sé yo que es un profeta, la persona? Ay. Primero que nada, porque así lo va a decir en las escrituras, por decir, te voy a poner un ejemplo. Porque así lo dicen las escrituras. O sea, en la escritura me tienen que decir, esta persona es un profeta. Claro que sí. Por decir, Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, y vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Ezequiel capítulo 6, versículo 1 dice, y vino palabra de Dios a el profeta Ezequiel, y así sucesivamente. Y ahora, ¿Y dónde dice que Juan era un profeta? Tiene que decirlo usted, sus mismas palabras. ¿Dónde dice que Juan era un profeta? Ay. Muy bien, entendemos que un profeta habla de parte de Dios. Y nosotros entendemos, según las escrituras, San Clemente es un profeta. Ay. San Clemente es un profeta. Ignacio de Antioquía, porque habla de parte de Dios. Yo soy un profeta, ¿sí? Porque habla de parte de Dios. Sí, sí. Listo. O sea que yo en este momento estoy cumpliendo el primer punto. Vamos a ver hasta cuándo voy a cumplir yo ese punto. Ay. Ok. Bueno, mira. Son profetas porque hablaron siendo inspirados por Dios. Ahorita, ¿quién dice que son inspirados?
Yo puedo decir que soy inspirado. Ojo, está bueno. Sí, En sí, el sí. libro puede decir es inspirado, aunque no lo dice. Pero ¿quién dice que son inspirados? Ok, muy bien. ¿Cuál es el segundo punto? Entonces, hay que ser profeta, pero entonces, ojo que hubo varias preguntas en medio de profeta que no se responden. Porque usted me dice que Sí, tiene sí. que decir que es profeta, pero ahí no me dice que Juan sea profeta y mucho menos dice que Marcos es un profeta, por Ujú. ejemplo. Bueno, mira, ¿Listo? Y Lucas. sí, déjame te respondo, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 1 dice, bienaventurados los que ven y oyen las palabras de esta profecía. Y obviamente el Apocalipsis está encaminado en su autoría a el hermano Juan, apóstol del Señor Jesús. Y otra característica de estos profetas Asimismo, era, asimismo decía el apóstol, el Apocalipsis de Pedro, así mismito. Ojo. Bienaventurado el que oh, lea este libro. sí, pero son varias normas, mira. El Apocalipsis de Pedro, por decir, obviamente no es de la fecha en la que él estaba vivo, ¿verdad? Pedro murió en el 67, según los historiadores, después de Cristo, y el Apocalipsis de Pedro eh, está escrito en el año 150. Entonces, Ajá. para, para que, para que sea inspirado, tiene que ser, eh, pues ahora sí que dictado por Dios, vamos a decir así, ¿verdad? Dios le dictó la Sí, palabra a sus santos. pero alguien me tiene que decir que eso efectivamente fue dictado por Dios. Ay. Porque si no, cualquiera puede decir eso. Yo puedo, hasta ahorita yo voy aplicando para el primero, soy profeta. Sí, Hasta sí, yo sí. estoy aplicando. Marcos, Marcos, digamos que según ya la definición que das, que ya la cambiaste, entonces es que habló por Dios, entonces Marcos es un profeta, ¿listo? Clemente es un profeta también, va siendo un profeta porque habló de parte de Dios. Dale. Bueno, ¿Cuál es muy el bien. segundo punto? Usted me habló de 6, ¿no? Sí, mira, el primero es que tiene que ser inspirado por Dios, y lo leía en Segunda de Pedro, capítulo 1. Deja, si quieres, Inspirado voy a por leer. Dios, no. Usted dijo que era profeta. El primero es Mm, profeta, ¿no? Sí, es que mm. el profeta habla siendo inspirado por Dios, no habla de sí mismo o por voluntad propia, ¿Y quién dice que es profeta? si me puedo explicar, ¿verdad? Exacto. O Sí, sea, sí, sí, pero uno cómo sabe que efectivamente es eso, porque yo puedo estarle diciendo aquí, mire, yo no estoy hablando por mí mismo. Yo le Ujú. estoy hablando, es inspirado por Dios en este momento. Entonces, Como dicen muchos protestantes, muchos pastores. No, esto es una profecía. eso es algo eh, incomprobable, pues, por decirlo así. Entonces, cualquier persona puede decirlo, y en esa época habían muchas personas que querían sugerir eso de sí mismo. Yo Sí. estoy hablando de parte de Dios. ok, bueno, esto nos lleva al Primero el segundo punto. profeta, eso, el Ah, segundo punto, pero profeta nos quedamos con varias preguntas. Segundo bueno, punto, Ve anotándolo ahí, soldado, porque va a decir muchos puntos ahí. es que el segundo punto respalda a lo que dije en el primer punto. El profeta de Dios venía confirmado con señales y prodigios. Dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice que Dios testificaba juntamente con ellos con señales y prodigios y maravillas y diversos milagros. Por lo tanto, no les quedaba ninguna duda de que Dios hablaba por ellos. Y obviamente, pues si tú y yo decimos que profetizamos y no hacemos las señales y las maravillas que ellos hacían, no tenemos la licencia así como para decir, oigan, yo voy a hacer un evangelio según yo, ¿verdad? O según Carlos, o según, bueno, yo me llamo Esteban, según el hermano listo. Esteban, ¿por qué? ¿Y Porque, cómo hace uno para saber que una persona hace prodigios? Ay. oh, pues es que son visibles. Por eso en Primera de Juan, Por ejemplo, capítulo 1, a usted le valdría, ay, qué pena, qué pena. Por ejemplo, a usted le valdría un prodigio como por ejemplo que el Papa Francisco, una señora fue a llevarle un bebecito, hizo una fila horrible, habló con un guarda para que cuando el Papa pasara, ella ponerle a su bebecito que estaba enfermo creo que era del corazón o de los pulmones, no me acuerdo, y el Papa Francisco le puso las manos así y cuando volvió y le hicieron el examen, ya no tenía la enfermedad. ¿Qué? Eso no lo sabía. Hay que investigar eso.
¿Usted considera eso un prodigio? O si son prodigios y señales de que Dios está testificando juntamente con uno. Entonces Muy el bien. Papa Francisco va cumpliendo con los dos, ya no, ya me salgo yo de ahí, yo no estoy cumpliendo porque yo no hago prodigios, pero los demás iban cumpliendo. Digamos que Marcos no está cumpliendo porque ahí no se habla nunca de que Marcos hizo un prodigio. Ay, Muy bien. ay. Va Y el tampoco Juan. siguiente punto, para que sea inspirado y para que sea canónico, tuvo que haber sido registrado por testigos oculares o de alguna manera cercanos a los apóstoles del Señor Jesús que él estableció. Y ahí sí yo creo que ya nos descreditaría a todos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hablar de que vimos a Cristo, no podemos hablar de que nosotros lo tocamos. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. En la primera carta dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado respecto al verbo de vida. Entonces nosotros entendemos que el canon del Nuevo Testamento es el testimonio de la profecía. La Biblia dice en Pero es que, Isaías, pero, pero es que si en la misma carta dice el Apocalipsis y el Evangelio de Pedro, por ejemplo, también decía eso, lo que hemos visto y hemos atestiguado. Entonces, ese es un punto ahí para tener en cuenta. Esos Apocalipsis y esas otras, esos apócrifos también decían eso. Ujú. sí, sí, sí. Y al decir Bueno, eso, no quiere decir que eso tenga validez. Exacto. ¿Sí me entiende? bueno, sí, en la manera en que vamos a descartar a los apócrifos para no meterlos otra vez, es por la fecha que no tiene veracidad, que está muy lejos de los apóstoles que el Señor eligió, ¿verdad? El Señor eligió 12 apóstoles y los libros Ajá. apócrifos fueron escritos años después de que los apóstoles fallecieron. Un ejemplo de Bueno, usted canonicidad, considera, dale, Entonces, ¿qué hacemos con Lucas, con Lucas, San Lucas? dale. un ejemplo de canonicidad para hacer una comparación, y te lo voy a hacer con algo así como un poco fuerita de tema, pero que está aquí acorde a la explicación. Por decir, nosotros de niños veíamos, no sé, Dragon Ball, una serie, ¿verdad? Los que son otaku, Sí, yo lo veía, Dragon Ball. veían ahí por decir Dragon Ball, y si lo había hecho el autor, que era Akira Toriyama, decían es canon. Y ya después los que habían escrito, por decir, el GT, decían, no es tan canon porque lo hizo alguien que no es el autor, o sea, no es la autoridad, ¿verdad? Entonces, para ser canónico tiene que ser escrito por las autoridades que Cristo dejó, que son los 12 apóstoles, o colaboradores cercanos directamente a ellos, como lo fueron Marcos y Lucas, que escribieron el Evangelio según San Lucas, muy probablemente, como dice también la tradición, ¿verdad? De la mano de Pablo, ¿verdad? Porque eran colaboradores de Pablo. Muy bien. El tercer punto, ¿De cuándo fue? No, ya vamos como en el cuarto, ¿no? ¿De cuándo no, sí, fue la carta de Clemente? Ay, la carta de ¿De cuándo fueron Clemente, las cartas de Clementes? bueno, son como del siglo III, ¿no? Después de Cristo, No, señor. ¿no? No, O del señor. siglo Son II. de años 95 y 97 después de Cristo. ojo. Y Oh, ok. Clemente estuvo cerca, es padre apostólico, estuvo cerca a los apóstoles. Quiere decir que Ok. claritamente esta también iría apareciendo. Vamos a ver. Sí, Entonces, pudiera Clemente, ser, ¿no? mire que, mire que los criterios, espérate, ¿cuál fue el tercero? El tercero El era de, primero, profeta, que sea por un profeta. El segundo, señales y prodigios. El tercero, Ay, el el tercero tercero, era de, em, este último que me dijo, no, que sea cercano, ¿no es? ajá, que sea establecido por Cristo o cercano a los apóstoles. Cercano a los apóstoles, listo. Cercano a los apóstoles. Yo quiero entonces que usted termine ahí y yo después le voy a decir por qué no es válido eso, así absolutamente. Dale. esto está bueno, Ok, señores. muy bien. El cuarto, Eh, Muy bien. El cuarto es que tiene que tener coherencia con la escritura precedente. Por decir, vemos cómo en el libro de Isaías dice, en el capítulo 8, versículo 20,
a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y vemos al apóstol Pablo, al escribir en la carta a Galacia, en Gálatas 1:8, que el apóstol Pablo dice, si alguno, aún nosotros, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo bajare y nos diera otro evangelio del cual hemos predicado, sea anatema. Por lo tanto, ellos estaban diciendo, sí somos inspirados, pero no es por nuestra voluntad. Clemente quizá escribió cartas interpretando, así como nosotros de repente escribimos sermones, predicamos en base a la escritura que es precedente, ¿verdad? A nuestro tiempo, que en este caso ya tenemos todo el canon, pero en aquel tiempo solo estaban las escrituras y los dichos de los apóstoles, pero Ay, los dichos de los apóstoles, como dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, hablaron siendo inspirados por Dios. Y esa inspiración es lo que hace que sean canónicos, porque están interligados con la sabiduría de Dios. Otro Sí, aspecto que... acuérdese, espérate, acuerde que el punto de que es que estos son inspirados. Eso a mí me va y me viene porque es que la pregunta no es si son inspirados o no. Yo ya sé que son inspirados. ay. La pregunta es, ¿cómo se sabe que son inspirados? Uy, ¿cómo se sabe? Y yo siempre voy a descansar en que la iglesia me Mm, lo dijo, en que la iglesia así lo dijo. ¿A ustedes quién se lo dijo? Y eligió esos y no los otros. ¿Mm? Entonces yo siempre voy a descansar en esto. Ustedes, Uy, ustedes, hay bobo aquí, escuchen. es que son inspirados, son inspirados. Sí, 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 pero bueno, ¿quién me lo dijo? Usted me está diciendo, utilizamos estos criterios. ¿Cuál es el otro? El de la coherencia. ¿Cuál es el texto de Isaías que me diste? Isaías capítulo 8, versículo 20. Ay, Isaías. Resulta que ahí habla de la ley. Y cuando vemos que Pablo viene y nos escribe en Gálatas, dice que el que está bajo la ley, que el que está bajo la ley es un esclavo. O nos dice en 27, si no estoy mal, eh, creo que es en Hechos 27, nos dice que tenemos que alejarnos de Moisés, que eso es lo que le escuchaban decir a Pablo, alejarse de Moisés. Entonces ojo. eso no es que esté muy congruente que digamos. ¿Sí Bueno, me entiende? Entonces, bueno, ¿cuál otro punto? El 5. Muy bien, el 5 es su carácter transformador. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. Y ahora, el último punto es la confirmación que tenemos en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo los que tienen a Cristo en su corazón pueden conocer el valor de la inspiración divina de la escritura del Señor. Muy bien, son solo unos 5 puntos que... a mí me parece que este protestante fue una vez al canal de Santiago Alarcón y dio esos puntos. Santiago se lo fue como desmontando, me parece. A mí me gusta destacar, ¿verdad? Porque nosotros creemos que son inspirados. Y bueno, pues ustedes descansen en el magisterio y en la Eso. tradición. Y ¿Cuál nosotros es el punto aquí? descansamos. Ajá. Ustedes descansan en estos 5 puntos, diría yo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Mire, mire. Hay bobo aquí, señores. Vamos a La ver. de Clemente, vamos a hablar de la de Clemente, por ejemplo, de las cartas de Clemente. Ok. Fueron, fue, eh, por un profeta porque habla de parte de Dios. Eh, lo de señales y prodigios es algo subjetivo, es algo que es improbable. Por ejemplo, Marcos no vemos dónde hizo un prodigio Marcos. No vemos dónde hizo un prodigio Lucas. No Mm, vemos dónde hizo un prodigio Juan. mm, Entonces es algo improbable. Em, cercano a los apóstoles, Clemente de Roma, cercano a los apóstoles, es un padre apostólico del año 97, data del año 97, 95, por ahí. Coherencia con las escrituras, tiene coherencia con las escrituras.
tiene un carácter transformador, porque si tiene coherencia con las escrituras, tiene un carácter transformador. Lo que yo leo ahí me sirve para yo transformar mi vida como cristiano. Y confirmación de Jesús, los que tienen a Cristo. Aquí en la confirmación de Jesús es algo también subjetivo. Mire que la mayoría de estas cosas son subjetivas. Ay. ¿Por qué es subjetiva eso de confirmación de Jesús? Porque dice, mis ovejas escucharán mi voz y la reconocerán. Sí, pero entonces, ¿cuál de las ovejas Uy. que escuchan la voz y entienden cosas diferentes están entendiendo lo correcto? Claro, porque hay un grupo de protestantes que escuchan de que la voz de Jesús y entienden otras cosas con las escrituras, entienden diferentes doctrinas, y hay otro grupo que entiende otra cosa distinta y los católicos otra cosa distinta. ¿Cuáles entonces? ¿Cuáles son las ovejas de Cristo? Por ejemplo, metodistas y luteranos, Ahí está. metodistas y luteranos. Nosotros cuando vemos eso, cuando vemos que el metodista cree una cosa referente a la salvación Mm. y el luterano cree otra cosa referente a la salvación, Entre esos dos, ¿cuál es la oveja? ¿Quiénes son las ovejas de Cristo ahí? entonces uno, ¿cuál de los dos Mm. son las ovejas de Cristo y cuál de los dos están escuchando la voz de Cristo verdaderamente? Ay, bobo. Si dentro de tantas congregaciones que utilizan el mismo principio de la sola escritura, dentro de tantas hay tantos que tienen diferentes doctrinas. Ese es el punto, ese es el punto. ¿Cuál de esos tiene la razón? ¿Y quién me dice a mí cuál de esos tiene la razón? Ujú. Ah, Muy bueno. bien. Porque los dos se basan en la escritura. Ujú. Y los dos dicen que no, que yo escucho la palabra de Dios y Dios me habla a mí y mi interpretación es buena. Sí, los dos nos basamos en la escritura. Ajá. Nosotros entendemos, por decir, que si nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso no nos separa de las demás iglesias. Lo que siempre decimos, por decir, cuando nos juntamos con un bautista, aunque ellos quizá no aplaudan o no dancen como nosotros los pentecostés, o quizá hay un tema de debate entre arminianismo y calvinismo, pero eso no nos quita que seamos hijos de Dios, sino que es un libre criterio, como en Es un libre criterio. Escuchen lo que él dijo aquí. nos quita que seamos hijos de Dios, sino que es un libre criterio, como en Un libre criterio. Que tú entiendas una cosa, una doctrina y que no quiera esa doctrina, que quiera esta y entienda otra. Eso es un libre criterio. Ya tú sabes. Eso es el protestantismo. en varios puntos lo vamos a ver, incluso en el magisterio de la Iglesia Católica, hay una contradicción que ahorita, si tú gustas, ¿verdad? A ver, ¿cuál será? Te la voy a enseñar, una contradicción con un ¿Cuál? tema de ex cátedra y también con un dogma referente a la Virgen María, ¿verdad? ¿Cuál es la contradicción? Pero bueno, ¿Cuál? Yo quiero verla ok, el día de hoy. A ver. muy bien. Por Bueno, mira, ejemplo, mientras usted va buscando eso, metodistas creen en la santificación progresiva. Es decir, ajá, después de la conversión, el creyente puede alcanzar un estado de perfección en esta vida, dejando de pecar deliberadamente. Y los luteranos creen que somos simultáneamente justos y simultáneamente pecadores. Uy. Los dos le piden al Espíritu inspiración. Los dos son sola escritura. Mm. Los dos escuchan la voz de Jesucristo y Cristo les habla. ¿Usted cree que Cristo les va a hablar así se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Usted cree que Cristo les va a hablar a los dos cosas diferentes? Uy, el Espíritu Santo enseñándole cosas distintas a cada grupo. Eso es raro. Eso es imposible. Claro que Es un imposible. tema importante porque es el tema de la salvación. Opiniones. Tema de la salvación. Porque otro también me salió diciéndome, es que son en los temas menos importantes, es que tenemos diferencias. No, señor. Este es el tema de cómo recibo yo la salvación, que es Uy. supremamente importante. bueno, mira, en ese punto, algunos creen que son salvos por obras, otros por gracia, pero a final de cuentas, todos creemos que somos salvos en Cristo Jesús. Todos, aún los que hacen obras,
o los que hacemos obras y que creemos que las obras dan testimonio de Dios, nosotros creemos que somos salvos solamente por Cristo. El católico también cree que es salvo solamente por Cristo. Aún había un dicho que decían, el buen arminiano va a parecer calvinista y el buen calvinista terminará pareciendo un buen arminiano. ¿Por qué? Porque la escritura siempre nos va a llevar a una unidad, aunque obviamente hay divisiones cuando uno no se mete en profundidad en la escritura, como lo que yo te decía. Tú buscas en la escritura, ahorita el ejemplo que te puse, y a mí de chiquito, ¿verdad? No me acuerdo quién me enseñó. No fueron mis padres porque ellos eran luteranos, eran presbiterianos, y por eso te dije que fui bautizado en una iglesia presbiteriana de niño, y ellos pues sí creen que María es Madre de Dios, los de la iglesia presbiteriana, guardan muchas cosas de la iglesia católica, pero yo estoy ahorita en la iglesia pentecostés, y no me acuerdo quién me enseñó que pues Dios no tenía mamá, y yo leyendo las escrituras, y en la guianza del Espíritu Santo que está ahí conmigo, cuando yo leo la palabra de Dios, Él me guía a toda verdad. Y a todos el Señor nos guía a toda verdad, aunque quizás sí haya gente que por lo que yo te decía, puede que estemos en un error porque no somos infalibles. No necesitamos ser infalibles para llegar a conclusiones veraces. Por decir, te voy a poner un ejemplo. Por decir, tú no eres infalible, ¿verdad que no? No. No. Y entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? O sea, Ojo, para ti. Ojo, buena pregunta. Ojo, escuchen la pregunta que él hace. Escuchen. No. Escuchen. No. Y entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ok. O sea, para ti, viendo todo, ¿verdad? Evaluando las iglesias ¿Cuál es la donde yo iglesia estoy. verdadera? La católica. ¿Cuál es la iglesia verdadera? A mí me enseñó la iglesia que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Ojo. Ok. Nosotros podemos confiar o descansar en lo que tú afirmas, siendo tú No, pues que no lo infalible. afirmo yo. Es que no lo afirma él, es que ahí está el problema. No es él que lo afirma. O descansar en lo que tú afirmas, siendo tú No, pues que no lo infalible. afirmo yo. Pues que no lo No, o sea, afirmo yo. pero Yo le pero dije, lo me tiene lo enseñó la iglesia católica. Es la decir, iglesia no sale católica. de mí, no Ajá. sale de mí, sale de la iglesia, de lo que me enseñó la iglesia católica, porque todos, lo que decimos, todos en algún momento nos lo enseñaron. Exacto. Hay que ver qué fue lo que te enseñaron y quién te lo enseñó. Y Ok, a mí todo bueno. lo que yo digo referente a la iglesia, referente a la doctrina, es porque me lo enseñó alguien más. Y la que me lo enseñó es Ok. infalible. Y la que me lo enseñó es infalible. No se puede equivocar en cuestiones de doctrina, de fe. ¿Por qué no se puede equivocar esa iglesia? Porque es la iglesia de Jesús. Jesús la dejó y le dejó el Espíritu Santo para que la guíe a toda verdad. Punto. Desde el año 33, 2000 años con la misma doctrina. Doctrina es porque me lo enseñó alguien más. Y la que me lo enseñó es infalible. Así que la que tranquilo te que lo yo ya me enseñé. sabía, yo ya me sé Ajá. las preguntitas y no venga aquí con las cuentas ahorita. Es que a lo que quiero llegar es que tú llegaste a una conclusión por ti mismo, aunque te No, enseñaron, señor, por mí mismo no. Esa No. conclusión me la enseñó la Iglesia Católica. Yo lo digo porque me la enseñó la Iglesia Católica. No fue que yo llegué a esa conclusión, fue que me la enseñó y eso está registrado en la historia. En la historia está registrado. En la Biblia está registrado. O sea, yo puedo saber si esto es mentira. Lo que dijo fulano en tal año es verdad o es mentira. Yo puedo saber en qué tiempo salieron los protestantes, en qué año, en qué siglo, por quién. Eso no significa de que yo estoy siendo falible e infalible. La historia está ahí, no se cambia. Porque si fuera de mi parte, sería infalible y no estaría seguro, porque lo estaría enseñando de mi parte. Pero yo no lo estoy enseñando de mi parte, me lo enseñó la Iglesia Católica. Ahí lo que tiene que demostrar el protestante es si la Iglesia Católica no es infalible, no tiene la verdad. Eso es lo que tiene que demostrar el protestante. Okay, vaya, escríbale a Pacheco, dígale, Pacheco, Ajá. mira, es que me respondieron esto y aquí para dónde pego aquí. Sí, no. O sea, que lo que está diciendo este protestante es porque lo escucha de Pacheco, de Egal Pacheco. ¿Qué? Hijo, pero espérame.
O sea, a lo que quiero llegar, a la conclusión que quiero llegar y hacerte entender es que tú tienes un criterio intelectual en lo cual tú decides creerle a la enseñanza de la Iglesia Católica y aún tú Ajá, siendo sí. falible vas a llegar a conclusiones veraces. Por decir, tú dices, es No, que ustedes, pero es que esa, yo soy, escuche, mira, escuche. ajá, Dale, termine, termine. por decir, yo soy infalible y yo creo en la Trinidad. El hecho de que yo sea falible y que declare que la Trinidad es una doctrina correcta me hace que yo estoy mal porque soy falible. ¿Quién te enseñó eso? No, claro que no. Pero ¿quién te enseñó a ti que la Trinidad? ¿Quién fue que lo enseñó? ¿Quién fue que enseñó esa doctrina? ¿Qué iglesia? No, porque es que usted no, esa doctrina de la Trinidad no la dice por usted mismo. Usted la aprendió a la iglesia de Dios, que es infalible. Uy, al igual que los libros, los 27 libros, la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Por qué saben que son los 27 y no son más ni menos? Que lo dijo la iglesia, que es infalible. Es que si La- usted eso lo inventa, es que mira, si eso lo hubiera inventado usted, por ejemplo, Arrio Uy, Arrio, Arrio hereje Arrio. dijo que le salió de sí mismo decir, Jesucristo no es Dios. Y Arrio dijo eso. Y la iglesia lo refutó. Lo llamó hereje. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Qué iglesia? ¿En qué año? Pero resulta que él, como se está apoyando en sí mismo, él es infalible. Si él se hubiera apoyado en la Iglesia Católica, ¿qué hubiera dicho Arrio? Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, una Trinidad. Si él se hubiera apoyado en lo que dice la Iglesia, que es infalible. Pero él se apoyó en sí mismo, entonces, como se apoya en sí mismo, comete errores. Usted, al decir que la Trinidad es Dios, usted no lo está diciendo por usted mismo, usted lo está diciendo porque se lo enseñó la Iglesia, que es infalible. Uy. Si yo bueno, mira, digo, la Iglesia Católica es la verdadera, es porque me lo enseñó la Iglesia de Dios, que es infalible. Entonces, no, nosotros no porque siempre tú llegues, reposamos allá. o sea, Y no la porque tú conclusión es hayas, de la Iglesia. ajá, no porque tú hayas decidido, ¿verdad? Sino, o sea, eso ya es predestinación, ¿verdad? No porque tú hayas decidido Creer. por ti mismo, sino que obviamente la iglesia decidió por ti, algo así quiero entender, ¿no? Vamos a decirlo, ¿verdad? No, la Iglesia concluyó por mí. Todas estas cosas son conclusiones que ha sacado la Iglesia, cosas que ha definido la Iglesia. Antes de que yo exista, antes de que tú existas. Yo le Decidió digo a por ti, o usted, sea, la, tú, no, tú no, no no, yo decides. decido, Ajá. no, yo decido recibirle Ejemplo, la doctrina a una iglesia infalible. Uy, Yo es que, decido buena respuesta, muy buena respuesta de Soldado Apologeta. Escuchen. recibirle ejemplo, la doctrina a una iglesia infalible. Yo es que eso es decido lo que te, recibirle y aceptar, aceptar la doctrina de la iglesia que me enseña la doctrina infalible. Uy, Pero es que yo es lo que te quería, no es llego a lo que quería conclusiones. llegar. ahí el protestante va a decir, es que tú eres el que está decidiendo en creerle a esa iglesia, pero esa iglesia es infalible. Mira, nuestra fe, mira, te voy a leer primera de Corintios, capítulo 2 5. Hablando de esto, primera a los Corintios, capítulo 2 versículo 5 dice, para que la fe de ninguno se apoye en la sabiduría de los hombres. ¿Estás entendiendo esto, hijo? Sí, sí, Para que sí. la fe de ninguno se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, si le das vuelta aquí a la Biblia, en el capítulo 1, versículo 24, te va a decir quién es el poder de Dios, hijo. El poder de Dios es Cristo. ¿Entiendes lo Exacto. que te digo? ¿Cuál es el problema ahí? Entonces, déjame, si me lo permites, y te digo, si estoy en un error, me retracto, porque Ojo, yo no soy infalible. Nosotros no creemos que somos infalibles. Todos somos solo Yo escritura. tampoco soy infalible. Ajá. Ok, solo la escritura es infalible. Incluso me atrevo a decir esto, hijo. El Papa no es infalible, uy, ni el magisterio, con lo que te voy a enseñar aquí. o sea, que lo que ha definido el magisterio puede que esté equivocado,
Puede que el magisterio se equivocó cuando definió los 27 libros del Nuevo Testamento. Puede que la iglesia, el magisterio se haya equivocado cuando definió la Trinidad, definió la divinidad de Jesús, de Dios. O sea, Yo vi en un video que tú leías el Messenger, ¿verdad? Porque pues te he seguido y me salen videos y pues la verdad me gusta la apologética, que es la defensa de la fe. Y yo vi que tenías el Messenger, ¿verdad? Y sí, Físico no. bueno, te voy a dar el numeral como quiera, ¿verdad? Si lo quieres anotar ahí en tu casa. Eh, pero bueno, espero no estar mal. Casi no conozco mucho de la Iglesia Católica, pero yo creo que el Messenger es el magisterio, ¿verdad? Si no me equivoco. Tiene algo que ver con el magisterio de la Sí. Iglesia Católica. Bueno, en el Sí. Messenger, en el numeral 3666, por eso ¿3600 dije qué? 3666, te voy a enseñar una contradicción de tu magisterio, ay, Dale, para que tu fe no repose en la sabiduría de los hombres. ay, Dice aquí dale. en el Messenger 3666, de la ley y modo de seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, un teólogo prominente del siglo XIII, ¿verdad? ay. Bueno, Ujú. Santo Tomás de Aquino, aquí en el Messenger se nos dice que tenemos que seguir al pensamiento, del modo de seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino es un santo de la iglesia. Santo Tomás no es el magisterio. Ojo con eso. Santo Tomás no es el magisterio él solo. No. Ojo con eso. Dices amén a eso, ¿verdad, hijo? Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino es un teólogo de la Iglesia Católica. Un teólogo, no el magisterio. ¿Estás de acuerdo Sí, sí. conmigo? Ok, dice en el Messenger sobre la Pero no suma me teológica. aparece aquí en internet. Ok, sí, 3666 no me aparece. O 3000, sí, 666. sí te aparece porque aquí yo lo tengo, ¿verdad? Le tomé una captura. A ver, Espérate, yo lo busco. Es que mira que no mira, me aparece. Ay, Aquí, es 3666. ay, Es que bobo. aquí donde lo tengo, 1600, yo lo traduzco. sobre la santificación de la Santísima Virgen María, Santísima porque es madre de nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Con mucho respeto, hijo. O Sí. sea, dice sobre la santificación de la Santísima Virgen. En el artículo 3 hace una pregunta, dice, ¿estuvo la Virgen María limpia de la infección del fomes? El fomes, no, yo creo, a lo mejor sí lo sabes, porque pues, son términos católicos, es el pecado Ujú. original. Dice, ¿estuvo la Virgen limpia de la infección del fomes? Ahí abajo dice, objeción, por las que aparece que la Santísima Virgen no estuvo limpia de la infección del fomes, esto es el pecado original. Ojo. Entonces, Santo Ujú. Tomás de Aquino nos dice que la Virgen María no estuvo Ujú. limpia del pecado original en el Messenger, que es el magisterio Ajá. católico. Sí. Ahora, también Pero tenemos en suma yo le pregunto, Ojo, viene aquí. Escuchen aquí. ¿Santo Tomás de Aquino es magisterio de la iglesia? Uh, Eso era lo que yo decía. Santo Tomás no es magisterio. Ojo, escuchen la respuesta. ¿Santo Tomás de Aquino es magisterio de la iglesia? Ojo, mm, Santo, San Agustín de bueno, Hipona es magisterio de la iglesia. ojo, San son padres de la, Jerónimo es magisterio de la iglesia. ojo. sí, déjame Son te padres, respondo. son padres, pero no magisterio. Y, Exacto. y Bueno, yo, Y ellos se pueden equivocar en algunas cosas. Ojo, y después ellos agarran y se someten a lo que dice el magisterio. Ojo, hay algunos que lo corrigió el magisterio, algunos padres. yo le digo algo, mire, yo le explico algo, vea. Ojo, catequesis, escuchen. Los concilios siempre se hacen cuando hay controversias. Entonces viene un padre de la iglesia y dice una cosa, viene Arrio y dice otra. Y son obispos de la iglesia ambos. Son obispos de la iglesia ambos y están diciendo cosas diferentes. Son miembros de la iglesia de Cristo. Ojo, miembros. ¿Cómo se soluciona eso? Uy, el magisterio, la iglesia lo soluciona. Lo que no tienen los protestantes.
con un concilio y el concilio viene y dice, vamos a estudiar, somos la iglesia de Dios, vamos a estudiar y con la apelación al Espíritu Santo vamos a darnos cuenta cuál es la doctrina verdadera. Lo correcto, lo que deben entender, lo que tiene que creer cada cristiano. Cogen y dicen, mire, usted es obispo, sí, usted es obispo, sí. Pues la definición que nosotros damos es esta, trin, y los dos tienen que alinearse a eso. Punto, se acabó la discusión. Entonces, Santo Tomás puede dar una opinión, San Agustín puede dar una opinión, el Papa Francisco puede dar una opinión, Uy, el cardenal Burke puede dar una opinión, pero es la definición oficial la que nos dice cuál es la verdad. ay, Porque bobo. o si no Ok, seríamos protestantes. ¿Listo? sí, sí. Bueno, Pero no entiendo es por qué lo me que yo te apagué. digo, o sea, lo que yo te Ujú. decía, nosotros algunos pensamos en puntos diferentes, pero al final nos alineamos a que solo Cristo salva. Así como ustedes se alinean al magisterio de la Iglesia Católica, aunque ahorita como lo acabas de decir y como acabamos de ver, no tienen el mismo pensamiento, ¿Qué es lo que está diciendo? pero Sí ellos no tenemos el mismo necesitaron pero de no, ser, sí tenemos el mismo pensamiento porque es que mira, no me aparece el texto, porque me aparece que en inglés. Ah, espérate, bueno, español. bueno, pero me dejas Espérate, desarrollar quiero la idea. leerlo. Ok, Sí, pero quiero leerlo. Es el 3666, ¿cierto? sí, claro que sí. Naturalmente, entre los amantes de Santo Tomás, ¿es ahí? Creo que sí. A ver, léelo, hijo, por favor, léelo, léelo. Ay, Como deben serlo todos los hijos de la iglesia que se preocupan de los más altos estudios, deseamos que exista aquella honrosa rivalidad con justa libertad de la que se sacan adelante los estudios, oiga. Pero ninguna distracción que no sea favorable a la verdad y que solo sirva para romper los vínculos de la caridad, por tanto, sea sagrado, pero cada uno de ellos lo que se prescribe en el Código de Derecho Canónico, para que los profesores que llevan a cabo el estudio de la filosofía racional y la teología de la instrucción de los alumnos en estas disciplinas, según el método, doctrinas y principios del doctor Angélico, y los tengan por sagradas y por todo se conduzcan de tal manera según la norma, puedan verdaderamente llamarle a aquel maestro. Pero nada, no, ahí no dijo nada de eso. Pero Sí, nadie exija a los demás de lo que la iglesia maestra, oiga, pero que nadie exija a los demás ojo. más de lo que la iglesia maestra y madre de todo exige de todos. Es Uy. decir, usted no le puede exigir a Santo Tomás Ujú. más de lo que la madre iglesia exige de todos. Porque en Bueno, aquellas materias sobre las que suele haber diversas opiniones entre los ojo, diversas opiniones, como el protestantismo, que hay muchas opiniones. La iglesia, el magisterio define y dice, no, pará, esto es lo que hay que creer. en aquellas materias sobre las que suele haber diversas opiniones entre los profesores de mayor distinción en nuestras escuelas católicas, a nadie se le puede impedir seguir la opinión que le parezca más probable. Uy, a nadie. Y entonces, tienen una opinión particular, pero nadie puede exigirle a los demás más de lo que la iglesia, maestra y madre de todo, exige de todos. Ay, bobo. ¿Entiende eso? Entonces, usted puede sí, tener opiniones y eso le tiene que quedar claro. Usted puede tener diversas opiniones. En la Bueno. iglesia siempre han habido, como en el Concilio de Jerusalén. Ujú. Usted sabe cuál era la diferencia. Y esa diferencia era entre los mismos cristianos. Judaizantes que querían la circuncisión. Sí. ¿Se acuerda del Concilio de Jerusalén o no? sí, 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 sí. Exacto. Y entre los mismos cristianos habían división en cuanto a si los judíos se debían circuncidar, los judíos convertidos se debían circuncidar. Y Pablo no pudo definir eso solo. A Pablo le tocó ir a Jerusalén, donde estaba Pedro. Y de esa manera fue que se definió. ¿Sí? Muy Todo este bien, punto nos tiene que quedar muy claro. Y muy bien. 366 no dice eso, ¿yo? Sí, sí es lo que estoy viendo que aquí, por decir, lo había notado, pero 366. Ay, bobo, señor. Ujú.
El Messenger 300. Usted tiene que entender, querido hermano separado, que el hecho de que un obispo diga una cosa diferente a otro obispo no quiere decir nada. Eso ya pasó desde el principio Ujú. y se contradicen. Pero nosotros, ¿a qué nos adherimos? Al magisterio, porque es que nosotros no decimos Santo Tomás es infalible, San Agustín es infalible, San Jerónimo es infalible. No, nosotros decimos que la iglesia es infalible. Exacto. Eso es lo que Bueno, nosotros decimos. bueno, pero ahí te va una cosa, hijo. La iglesia no solamente son los líderes de tu iglesia. Es ahí donde falla esa interpretación, vamos a decir. ¿Cómo fue? Porque si la Son los sucesores de iglesia, los apóstoles. sí, pero no solamente ellos. O sea, la Claro. iglesia está conformado por todos. ¿Y quiénes son los maestros? Todos somos los maestros. Esto no es el protestantismo, amigo. Cuando tú dices la No. iglesia es infalible, le estás dando el poder de infalibilidad a toda la iglesia, hijo. O sea, tú solamente tienes que defender El magisterio, El magisterio. El magisterio. el el magisterio, magisterio. pues. Ok, Listo. el Y ahorita yo, por ejemplo, el magisterio. Por ejemplo, se me olvidó el ejemplo que le iba a poner. Pero entonces es el magisterio. Obviamente, cuando yo me refiero a eso, es el magisterio. Y el magisterio es el que es infalible por la imposición de las manos que hubo en ellos, por la sucesión apostólica. Exacto. Y cuando todos esos obispos, todas esas personas se reúnen ahí en un concilio, llaman, hacen una misa, llaman, piden el Espíritu Santo y ahí analizan, estudian y el Espíritu Santo lo asiste para que crean y le enseñen a los que están equivocados qué es lo que deben creer. Punto. Eso no existe en el protestantismo. Porque a quien le imponían las manos adquiría la misma autoridad que la anterior. Y esa sucesión apostólica solo es dada a la Iglesia Católica Romana, Uy, con el líder en Roma, con el sucesor de Pedro en la tierra. Cuando yo uy. digo romana, me refiero a unida a Pedro, ¿no? Unida a Pedro, que es porque esa es la sede de Roma, del Papa. Entonces, esa infabilidad tiene que estar en la iglesia y esa iglesia tiene una sola fe. Uy, eso sí está bueno. La iglesia de Jesús tiene una sola fe, no tiene de que un grupo piensa una cosa distinta, de que no, que yo voy a creer esto porque yo entendí esto y aquel grupo no, yo voy a entender aquello, yo creo otra cosa. No, la iglesia de Jesús tiene una sola fe. Busquen en la historia cuál es esa iglesia que siempre ha creído lo mismo. Búsquenla y investiguen cuántos años tiene esa iglesia para que vean. Tiene que estar en la iglesia y esa iglesia tiene una sola fe. Este punto es importante. Lea Efesios 4:4. Efesios 4:4. Y en claro que Efesios sí. 4:4, en Efesios 4:4. 4:4 le va a decir algo muy importante referente a cómo esa iglesia debe creer y qué debe creer y cómo debe adherirse ella misma. Muy bien, mira, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Es lo que creemos. Siga, el otro. Un Señor, una fe, Uy, una iglesia. un Una fe, bautismo. una fe, Muy una bien. sola fe. Y ustedes, bueno, los luteranos y los metodistas no tienen la misma fe. Y Uy, ustedes no tienen la misma fe que nosotros. No importa que todos crean, no importa que todos crean un pedacito de la fe, bueno, porque creer un pedacito de la fe, bien, pero Jesucristo no es un pedacito, Jesucristo es completo. Jesucristo es completo y usted tiene que creer en Jesucristo completamente, no un pedacito. Ah, no, es que a ver, yo creo de Jesucristo que Jesucristo fue verdadero hombre, pero no creo que Jesucristo sea verdadero Dios. Ah, no, es que yo creo de Jesucristo la Trinidad y que la salvación es por Jesucristo, pero no creo en la iglesia que él fundó y fuera de la cual no hay salvación. ay, bobo, ahí le está dando duro soldado apologeta. ¿Qué opinan? Entonces yo estoy creyendo un pedacito de la doctrina, no completa. Por eso es que no están en la plenitud de la verdad los protestantes. Y Bueno, usted mira, debe creer en ahí, todo ahí o en una en, parte. ahí en lo que acabas de decir de que fuera de la iglesia no hay salvación. Ahorita voy. Nosotros
bueno, estudiando ahí vimos que en el Concilio de Trento dice que no es así, ¿verdad? O sea, como que están familiarizándose más con los hermanos separados para de alguna manera volverlos a traer a Roma, ¿verdad? A lo que es la iglesia de Roma. Pero bueno, en lo de Pero una fe, ¿cuál es Ay, esa familiaridad? Decimos, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ay, ajá, excepto es que mira, excepto los que nunca han escuchado la predicación católica. Y usted la está ajá, escuchando el día de hoy, usted tiene responsabilidad. Todos los sí, protestantes que vengan aquí de chismositos, perdón, de chismositos, a escuchar esto, se están haciendo responsables ay. de su vida y de su alma porque ya están escuchando la verdad de Dios. Y Ujú. si usted, al o- haber escuchado la verdad de Dios, no Ojo. se oye, convierte de manera urgente a la Iglesia Católica, corre peligro. Ay, bobo, señores. Ay, bobo. Bueno, bueno, la iglesia católica, hijo, son todos los que creen en Cristo. Ese es el problema que ha pasado con la iglesia católica romana. sí, pero creer en Cristo significa hacerle caso a Cristo, ¿no? Yo creo en el Señor y ya, y no creo en la confesión de pecado. Yo creo en el Señor y no creo en que Él dijo que este es mi cuerpo. Yo creo en el Señor y no creo en el bautismo. No, eso no es creer. Dicen, es que No, nomás porque dice una nosotros, sola fe, dice una una sola sola fe, fe en Cristo. que ustedes no tienen Todo, la misma fe que nosotros. todo, pero mira, todo este pasaje descansa en la persona de Jesucristo, un Señor, ¿Mm? una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es Sí, sobre todos y por todos. Pero cada sí. uno de nosotros, como fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, nosotros somos iglesia de Cristo si nosotros creemos en Cristo como nuestro suficiente Salvador. ¿Tú crees que Cristo dejó un pastor para que pastoree sus ovejas, sus corderos? ¿Tú lo crees? No En solo basta primera, con eso. Los testigos, los mormones creen en Jesucristo. Pregúntales y verás. Ellos dicen, yo creo en Jesucristo. Sí, sí, yo creo en Jesucristo. Pero también creo que en Jesucristo, que Jesucristo vino a América Latina. Los testigos de Jehová, yo le pregunto, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. ¿Pero qué creen de Jesucristo? Que Jesucristo Eso es un superhombre, que no es Dios. es el arcángel Miguel. Uh, ¿Y por qué? Porque es que van a venir otros falsos cristos y les van a enseñar falsos cristos. Uy, Segunda de Corintios 11:1. Es que todos hablan de Jesucristo, pero uno tiene que ver cuál es el verdadero Jesucristo. exacto. Segunda de Corintios 11:1. Mire que les van a enseñar de otros cristos. ¿Y cuál es el verdadero y cuál es el falso? El verdadero es el de la Iglesia de Dios, católica. Uy, Dice, desde el 4, desde el 4, 11:4 de 2 de Corintios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u mm. otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oiga, O sea, lo aceptan. viene predicando a otro Jesús. ¿Les hablan de Jesús? Sí, pero es otro. Otro. ¿O recibís otro espíritu? ¿Ustedes reciben un espíritu? Sí, pero es otro diferente al que ya ha recibido en la Iglesia Católica. Ay, bobo. Que usted no, porque usted no es apóstata. Que el que ha recibido. U otro evangelio. Ustedes hablan del evangelio, sí, pero Oh, pero otro. es otro. Otro. Entonces, ojo con eso, sí. Los testigos de Jehová, todos estos hablan de Jesús, reconocen a Jesús, todo esto. Pero Mira, algo que puede ayudar a los protestantes. Cuando el católico dice otro evangelio, que ustedes están recibiendo otro evangelio, el protestante tiene que investigar en el año 100, en el año 200, 300, 400, 500, qué evangelio, qué doctrina existía y creían esos primeros cristianos. Si el protestante descubre eso, se va del protestantismo huyendo, pero volado. no tienen la misma fe que hemos predicado desde hace 2000 años respecto a Jesús. Y ese es el punto importante. ok, mira. eh, nosotros predicamos el mismo Cristo que está en las Escrituras, hijo. Por decir, sí, bueno. Si tú dices, es que ustedes están predicando otro Jesús, tú tendrías que comprobar. Ok. Él quiere que le comprueben, escuchen. Si tú dices, es que ustedes están predicando otro Jesús, tú tendrías que comprobar que nosotros estamos predicando un Jesús que no está en la Biblia. Ok, muy bueno. Vamos, soldado apologeta, pruébaselo. Es fácil, está facilísimo. Fácil, para ti está fácil.
Está fácil, vamos a ver, señores. Muchos, Claro. se escribe porque muchos estaban predicando a un Jesús que no vino en carne, que vino en espíritu. Por eso dice Juan, cualquiera que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros No, creemos eso que ya es Juan, Jesucristo eso es ya es Dios. Juan. Sí. Ajá. Entonces, cuando habla de los falsos cristos, también está hablando de los que se hacen pasar por Cristo y no lo son. Los que se También, hacen exacto. tener la autoridad de Cristo y no la tienen. Yo te digo, Exacto. Pero solamente dice, les han enseñado otro Jesús, diferente del que nosotros os hemos predicado. Ojo, ¿Cuál es el Jesús que nosotros le hemos predicado? ojo. Un Jesús que funda una iglesia y establece una iglesia, un rebaño en esta tierra, un Uy, pueblo nuevo en esta tierra. ay, bobo. Un Jesús que deja encargado a una persona a ese pueblo, a todas las ovejas de Cristo, Uy. como lo dice en Juan 21:15. Ese Jesús nosotros lo creemos, ustedes no lo creen. Mm, Un Jesús que dijo que la iglesia, esa iglesia que dejó él, es columna y fundamento de la verdad. mm. Ustedes, aunque lo leen, no lo entienden. Y no lo creen. Un Jesús que nos dice a nosotros que no deja una Biblia, sino que deja una iglesia. Por ende, esa iglesia va primero. ¿Mm? Un Jesús que nos dice a nosotros, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, no vayan y lleven Biblia a toda criatura. Un Jesús, un Jesús Un Jesús que dejó a sus apóstoles para perdonar el pecado. que nos dice a quienes perdonen los pecados. Uy, míralo ahí, la pegué. Escuchen. Un Jesús, un Jesús que nos dice a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no les quedan retenidos. Ustedes no lo creen. Uy. Un bueno, mira, Jesús que nos dice que no nos habla del rapto y otros creen en el rapto. Uy. Está fácil, señores. Le está dando una catequesis a este protestante. Ojo. Eso mira, es, eso la es. Biblia, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro. Sí, Entonces tú dices, un Jesús que nos dice, no nos dice que llevemos Biblias por todos lados. O sea, Jesús quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Sí. Él ajá, quiere que sí. nosotros escudriñemos las escrituras. Jesús nos mandó, y fíjate, que yo creo Ok, él dice que quieren que Jesús, que escudriñemos las escrituras. Ok. Pero no privadamente. Los católicos leemos las escrituras, leemos la Biblia y cuando nos topamos con algo, con un texto, con un evangelio, con una doctrina que no entendemos, ¿qué hacemos? Vamos donde están los maestros que Jesús dejó en su iglesia. ¿Qué quiere decir esto, sacerdote, iglesia, padre de la iglesia, qué sé yo? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué es lo que debo creer aquí? ¿Cuál es la interpretación correcta? Eso es lo que hacemos los católicos. Pero ustedes no, ustedes leen un texto y dicen, esto quiere decir esto y ya. No, eso, ahí está el problema. escudriñemos las escrituras. Jesús nos mandó, y fíjate, que yo creo que Jesús está por la autoridad de la iglesia, porque Él es el más grande de los apóstoles, siendo Él también apóstol. Eso lo vas a encontrar en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice que lo miremos a Él, porque Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Si lo quieres buscar, digo, por si de repente dices que a lo mejor no es así, bueno, ahí está. Nosotros vamos siguiendo a Jesús, nosotros vamos siguiendo a Cristo. Y realmente cuando dices, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pues realmente nos estás incluyendo ahí, hijo. Nos no, estás porque incluyendo ahí. ustedes no Y de tienen la hecho, misma fe, una no tienen la misma característica, fe que nosotros. una característica de una secta, y te lo voy a decir así, Ay, es que dice, es que nada más nosotros somos la verdad. Pero a eso nosotros, una característica de una secta. ¿Cuál es la característica de una secta? Una secta. Una secta es cuando se separa de un grupo y se va para otro y forma otro grupo. ¿De dónde salieron los protestantes? Cuando son falsos, cuando son cuando falsos, eso es de mentiras, cuando eso es de ajá, mentiras, pero cuando es de verdad, como en la iglesia de pero Dios, no cuando es, tú no es vas, una secta. cuando tú vas a una iglesia que se denomina secta, dice, es que nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es Cristo, hijo. A Cristo nosotros no lo podemos encerrar en una denominación. Él Es a sí lo que quiero quiso. llegar. Lea, usted tiene la Reina Valera, Ojo. Sí, claro que sí. lea Hechos 2:47 para que vea.
Hechos 2:47, yo me lo sé. Hechos 2:47 dice, alabando, 2:47, sí, alabando y dando gracias al Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Ojo, Ok. Todos los que quieren ser salvos, vea lo que tiene que hacer. agregarse a la Y iglesia que acuérdese dejó. que esa iglesia tiene que tener la misma fe. Por eso no se Ujú. puede ser que, ay, es que hay un pedacito en los testigos de Jehová, hay un pedacito en los metodistas, hay un pedacito en los pentecostales. No, porque tienen que tener la misma fe. Ojo, ¿Oye? Dice, y alabando. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Pero a cuál iglesia? A los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los metodistas, a los mormones. ¿A cuál? La única iglesia que existía desde el año 33, que tiene 2000 años. Nosotros decimos amén a El eso. Señor, oiga, el Señor, si ve que no es que seamos una secta, es que Jesucristo lo manda así. El Uy, Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, que si usted no pertenece a esa iglesia de Dios, usted no va a ser salvo porque fuera de esa iglesia no hay salvación. ay, bobo, lo dijo. Tenía que decirse y lo dijo. Fuera de esa iglesia, el Señor añadía, agregaba, añadía, lo metía, lo introducía a la iglesia, a los que iban a ser salvos. ¿Pero a cuál iglesia? ¿A otra? No, a la de él. De Dios, usted no va a ser salvo porque fuera de esa iglesia no hay salvación. Y Uy, tienen que tener la misma fe. Usted y yo no tenemos la misma fe, querido hermano separado. ay, Entonces bobo. usted no puede, o somos, o soy yo, o son ustedes. Pero los dos no podemos estar, querido. No, pues está. Y entonces hay un detalle. Ellos no existían hasta el año 1520 en adelante. Lejos para allá, no existían. Entonces, ¿quién tiene la verdad? En el año 100, ¿cuál iglesia había? En el año 200, 300, 400, 500, 1000. ¿Cuál iglesia existía? ¿Qué doctrina existía? ¿Qué profesaban esos primeros cristianos? ¿Qué creían? Señores, esto está fácil. ¿Por qué es que se complican tanto? Hermano separado. O soy yo o Ok, somos usted, pero usted tiene una fe diferente a mí. Mm, Yo tengo una fe diferente a usted. Si usted y yo creyéramos lo mismo en la totalidad de la fe, bien, pero usted y yo no creemos lo mismo. bueno, Como los ortodoxos, por ejemplo, los ortodoxos están en cisma, ellos y yo creemos lo mismo una y, pregunta, hijo. los ortodoxos en el año 1054. Una preguntita dale, nada más antes de que sigas ahí. Entonces, tú dices que estando en la iglesia hay salvación. Sí. No, no me equivoco, ¿verdad? Así dices, ¿verdad? En la iglesia está, que, ¿cómo así en la estando en iglesia la católica. iglesia? Ajá. O sea, Ajá. solo por estando allí, ¿verdad? No, Entonces, solo por estar, no, ojos. No, no, ojo, no. Y el Señor añadía a la iglesia lo que debían hacer salvo. Tiene que hacer todo lo que dice el Señor. Ojo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, hay que hacer lo que Él manda. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les mando? Ojo, o sea, Ajá. solo por estando allí, ¿verdad? no. No, Entonces, solo por estar, no, ojos, solo por estar, no, no, obviamente me refiero estando. a que Si guardan usted la quiere fe ser que, salvo, debe estar aquí. ¿Mm? Y Y ok, ahí en esa iglesia te van a decir lo que debe hacer, lo que debe creer, qué debe hacer. cumpliendo. obviamente, cuando digo estar ahí, es porque tú estás siguiendo lo que está en esa iglesia. ¿Ven? Exacto. Ok, ahora Bueno, sí. pero entonces ustedes ya son salvos, vamos a decirlo así en términos generales. Por estar en la iglesia ya No, son salvos. No, 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 no. no. Si permanecen en mi palabra. No, señor. A usted le toca estar aquí para ser salvo, pero estando aquí tiene que cumplir. Uh, Señores, denle like, esto sí está bueno. Escuchen esto. A usted le toca estar aquí para ser salvo, pero estando aquí tiene que cumplir. Claro. Si usted estando aquí es un asesino, ¿Mm? un idólatra, Mm. un bueno, pero adúltero, usted se condena. eso demostraría que no estás en la iglesia. No, pero venga acá, y este argumento, no, así no, no me la ponga así. ¿Cómo que no? Eso Usted se condena. eso demostraría que no estás en la iglesia. No, eso demuestra de que tú eres un mal, de que uno es el que hace es un mal cristiano.
porque obviamente yo no voy a decir, en esa iglesia todos son bárbaros, porque obviamente es que no están bien adheridos a la iglesia, no sé si me entiendes. Ok, le voy a hacer una pregunta a este protestante y a todo el que está viendo este video. ¿Cómo fue Judas? ¿Judas estaba en la iglesia de Jesús, sí o no? Ya, ahí se acabó todo, porque Judas sí estaba en la iglesia de Jesús. ¿Y qué hizo? Lo vendió, robaba, sacaba de dinerito del que había guardado. Entonces, la persona es que se equivoca, la iglesia no. Ojo. Pero tú me estás afirmando que si estás siguiendo las doctrinas, tú tienes ya la salvación. Si sigo la doctrina, sí. Pero es que, a ver, Ok. ¿cómo me uno yo a la iglesia? Con el bautismo. Es decir, Con el yo bautismo. le digo, le explico lo siguiente. Ojo, viene catequesis. Con el bautismo yo me uno a la iglesia. Y una vez estoy ahí en la iglesia, yo puedo o ser bueno o ser malo. Siendo bueno o siendo malo, soy de la iglesia, porque ya fui bautizado. Es decir, usted en la empresa, usted entra a una empresa y en la empresa hay unos procedimientos. Usted, cuando está dentro de la empresa, que lo contratan, ahí ya hace parte de la empresa. Así cumpla o no cumpla usted con los procedimientos que están establecidos para hacer algo. Wow, con manzanita se lo está explicando, señores. Lo mismo pasa aquí. Usted entra a la iglesia por el bautismo y una vez estando ahí, sea bueno o sea malo, usted ya es de la iglesia. Por eso, un hereje solo puede ser un bautizado, un católico. Ay. Un apóstata solo puede ser un bautizado, un católico. Usted, si usted nace en otra secta, en otra congregación, usted no puede ser apóstata porque usted no es católico. Usted es un infiel o un impío o un separado, cualquier cosa de esas, pero no es católico. Usted tiene menos responsabilidad, eso sí, ahorita tiene que buscar la verdad, pero usted no puede ser apóstata. En cambio, solo yo sí podría ser apóstata porque yo estoy bautizado y unido a la iglesia de Dios. Entonces, el hecho de que yo cumpla o no cumpla no quiere decir que estoy fuera de la iglesia, no, estoy dentro, pero usted aquí adentro tiene que cumplir para ser salvo. Ok, y cuando uno no cumple, se demuestra que nunca fue salvo. ¿Estamos en lo correcto? No. Y cuando uno no cumple, tiene que esperar a que se muera y llegue el juicio final para que Dios lo enjuicie. Y lo juzgue. Y él decida si te va a salvar, sí o no. Tiene que esperar a que se muera y llegue el juicio final para que Dios lo enjuicie y ella se sabe. Pero si usted no cumple, usted condena. ¿Mande disculpas? Pero si usted no cumple, usted se condena. Ok, muy bien. Entonces, si uno no cumple, uno se condena a sí mismo, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Exacto, sí. Pero Exacto, estamos sí. hablando de que la iglesia es la que da salvación. Pero nosotros No, creemos. no, es Cristo. Es que Sí, acuerde que la iglesia es exactamente. el cuerpo En la iglesia te van a decir lo que debes hacer. de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted no puede tener un Cristo sin cabeza o no puede tener a un Cristo sin cuerpo. Entonces, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, es necesaria para que usted pase para la salvación, estar dentro de la iglesia, estar insertado en el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted no reconoce la iglesia, es como si usted tuviera un Cristo sin cuerpo. Eso es lo que tienen muchos protestantes. Por eso es que fuera de la iglesia católica no hay salvación posible. Y esta iglesia a la cual Jesucristo la dejó encargada a Pedro, que le dijo: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Si usted quiere ser oveja de Cristo, tiene que estar apacentado por Pedro, que es el Papa Francisco. Uy. Hay bobo aquí, señor. Ok, hijo, mira. Bueno, la sucesión apostólica, todo es otro tema, hijo, que no se puede justificar con las Sagradas Escrituras. Yo te daría la razón, mira. Es que ni siquiera la palabra Biblia aparece en las Sagradas Escrituras. Ni Trinidad. Biblia, ¿dónde aparece bueno, eso? pero aparece. No todo se sostiene así. Pero las doctrinas parten de algo implícitamente. Sí. Incluso, pues si la Trinidad no está,
pero están los textos que lo marcan implícitamente. Hay un texto implícito que hable de la sola escritura. En los comentarios pónganme a ver si es cierto. El hecho de que a Pedro se le dio un liderazgo y el hecho de que también a los apóstoles, ¿verdad? No te menciona una sucesión. La única sucesión que hay, que está en el libro de los Hechos, era cuando todavía no había venido el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, y simplemente sucedieron al traidor Judas. Y de ahí nunca más se vuelve a hacer mención de una sucesión, porque la iglesia pasa a ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Y Pablo no le dice a Timoteo que no imponga las manos a nadie a la rejera, etcétera, por el poder que te fue dado por mis manos, por la posición de mis manos, recibiste el Espíritu Santo. Pablo habla de eso. ¿Cómo que no? E incluso Jesús los encomienda a la iglesia, a la palabra, en la alianza del Espíritu Santo. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Nosotros, pero como la yo te iglesia, decía, cuando dice tenemos la alianza del Espíritu Santo, ¿quién tiene? Es la iglesia que tiene la promesa que dio, que Jesús le dijo que le iba a enviar a la iglesia, a su iglesia. Si tú no estás en la iglesia de Jesucristo, ¿tú crees que tú tienes esa promesa? Ojo. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Tenemos. Nosotros, pero como la yo te iglesia, decía, la iglesia del Espíritu Santo. Oh. Me veo muy oscuro, mi imagen se ve muy oscura. Sí, bien. Sí. Bueno, ¿Mi imagen se ve muy oscura o se ve bien? Se ve un poquito oscura. No, está bien, está bien. Entonces, no, y también hay otra de sucesión. A Pablo, Timoteo. Timoteo fue ordenado por Pablo. Obispo. Ellos se encargaban obispos en las iglesias, pero no dice, exacto, oye, Timoteo, ya eres tú el apóstol. No, no, no. Y yo creo, y sinceramente, mira, tú y yo, tú y yo tenemos discernimiento. Y por lo que he visto es pues tú eres una persona sabia. Lo que he visto, tú eres una persona sabia. Soldado Apologeta sabe mucho, señores. Sabe mucho. Es el aprendiz del padre Luis Toro. Muy bueno, Soldado Apologeta. Y por lo que he visto es pues tú eres una persona sabia. Este punto de la sucesión apostólica de Pedro debería de haber quedado plasmado en las Escrituras, porque es algo de lo cual depende toda la autoridad eclesiástica católica. Ellos dicen que debería estar plasmada en la Biblia. Si hubiese estado así, más claro, ellos tampoco lo creen, porque el Señor dijo en Juan 20:21, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Los protestantes lo leen en Juan 20:21 y no lo creen. Jesús también en Juan 6 dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, es verdadera comida, verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo leen y no lo creen. No me esté pidiendo cosas. Dios es sabio. Dios es sabio. Él no es como nosotros que se le escapa algo. Si no lo hizo, porque tú dices, bueno, pues es que pusieron obispos, sí, pero obispos es algo como un pastor, algo así, de cada congregación. Pero si no está claramente, muchos dicen, bueno, es que en Isaías 22, no. Si tú lees al final de Isaías 22, dice que ese mismo clavo que sería padre a los moradores de Jerusalén sería desclavado y también se iba a revelar. Entonces, si partimos que ese texto justifica el papado, prefijándolo desde la antigüedad. Es que usted tiene que entender de Isaías que no es que ese justifique el papado. Nos explica ese texto qué quiere decir que se entreguen las llaves. Eso es lo único que nos explica. Bueno. Si se habla de Ciro, si se habla que va a quitar, que va a poner, que esto. No, lo único que nos explica ese texto es a qué se refiere la Biblia o Jesús cuando entregan las llaves. Ese signo de entregar las llaves, ¿a qué se refiere? Entonces eso es lo único que nos explica, no que si va a estar, si se va a poner, si va a quitar, no. ¿Qué significa que ponga las llaves? Que lo llamemos Padre y que Él va a hacer lo que haga ahí, se cumplirá ya.
va a entrar y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Mm. A eso se Entonces, refiere. lo que me estás diciendo es tomar el texto aislado fuera del contexto del capítulo 22 de Isaías, ¿verdad? Porque ese texto Porque es que termina, el antiguo es profecía. Por ejemplo, el Salmo 69. El Salmo 69, una parte es, eh, una parte es mesiánico y otra no. Ojo. Hay una parte donde dice que eso sobre la persona que se está refiriendo ahí en el Salmo es pecadora. Es pecadora. Y después más adelante todas las referencias es a Jesucristo. Entonces, obviamente, uno tiene que saber entender las profecías del Antiguo. Pero ese texto de Isaías no es que se tome aislado, es que hay un gesto en ese texto. Y ese gesto es el mismo que hizo Jesucristo con Pedro en Mateo, Ojo. que es el de entregarle las llaves. Las llaves. En Isaías se le entregan otras llaves, pero en Mateo 16-18 le entregan las llaves del reino de los cielos. Uy. del reino de Pero los ese cielos. gesto de entregar las llaves, ese gesto de entregar las llaves, significa una cosa, Autoridad. y es una autoridad. Ujú. Entonces, es para entender, con ese se entiende el gesto de acá de Jesucristo, porque no salió así espontáneo. No es que a él se le haya ocurrido decir es que unas llaves, es porque él sabía a qué se refería y qué significaba. Claro, es que Jesús sabía que esos judíos conocían el libro de Isaías y conocían la profecía de Isaías y conocían esa cita. Por eso Jesús le dice, daré las llaves del reino. Cerrará y nadie abrirá, abrirá y nadie cerrará. Wow. Ahí se cumple la profecía. Ok, bueno, muy bien. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, a mi mayordomo. Lo vestiré de tu talabarte. Entregaré en su mano tu potestad y será padre de Jerusalén y de toda Judá. O sea, será padre de todos los cristianos que Jesús ya estaba estableciendo su iglesia. Será padre. Por eso que los protestantes no saben lo que es papa. Padre, papá. Pero entonces nosotros vemos que no se justifica ahí la sucesión apostólica tampoco, Oye, es. ni se justifica, ¿verdad? No podemos tomar ese texto para justificar. Es que Pedro es el mayor en jerarquía, porque incluso hay un texto, y yo creo que tú lo sabes, donde los discípulos contendían entre ellos de quién era el mayor. Y Jesús no les dijo, cállense todos porque el mayor es Pedro. No hay una cita que diga eso, hijo. Sinceramente. Pero les dijo que no había un mayor, Uy. que no había Sí. alguien que era mayor, o les explicó No. que quería ser el mayor. Ahí. El que quiera ser el mayor, Ujú. pero Exacto, aquí leamos el el contexto, El que quiera ser el mayor tiene que servir como servirá. Entonces, cuando Jesús dice en aquel día en Isaías, llamaré a mi siervo Eliaquín, eso significa mayordomo, el que sirve. Ahí Pedro va a servir porque Jesús le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí Pedro ya sabe que no tiene que sentirse más grande que todo y etcétera, pero tiene la autoridad porque Jesús le dejó esa autoridad. déjame situarte en el contexto. Déjame Dale. situarte en el contexto. ¿Cuál es el texto para tenerlo acá? ¿Cuál es el texto? A ver, Mayor. Él no dijo eso. Él dijo, sí hay un mayor, pero el mayor es el que más sirva. Ujú. Ese es. ¿Y cómo se sirve? Como él mismo le explica, yo soy el que les sirvo a ustedes. Yo soy el que les sirvo a ustedes, como lo hizo en la Santa Cena. Lo mismo hace el Papa hoy, por eso él es el mayor, porque cuando él está en un lugar, él es el que les sirve a todos los demás. Eso lo bueno, explica te Jesucristo. voy a regresar al principio de la explicación, porque tú dices, en ningún momento se dice que haya mayor, pero entendiendo la directriz no que haya ustedes mayor. tienen, o sea, la Que no haya un interpretación mayor. pero entendiendo en base a la interpretación que ustedes tienen, no a la mía, porque pues yo digo, todos somos iguales, pero a la interpretación que ustedes tienen, Cristo debió haber dicho, Pedro es el mayor porque es el más humilde, o porque yo le di las llaves, o porque... Si todos somos iguales, ¿por qué Pablo y Bernabé no pudieron resolver el problema que tenían en su iglesia con los judaizantes? Y se determinó que Pablo y Bernabé bajaran donde los apóstoles
para que resolvieran ese problema. Y ellos, si eran todos iguales, ¿por qué no los resolvió Pablo, Bernabé, allá donde ellos estaban con su problema con los judaizantes? Es raro. Que yo le di la ¿Cuál es el autoridad, texto? pero ¿Cuál nunca es el más texto? se habla de eso, hijo. ¿Cuál es el texto? Sinceramente, Nunca más. Juan 21:15. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. o, Lucas 22, Lucas a ver, 22:31. Simón, un Simón. espacio de Ah, ese que acabas de dar. ¿Por pero qué ¿cuál le es el dijo texto? Espere, apacienta espere, mis espere. ovejas? ¿Cuál es el texto? Pero No es que pasemos tú de dices el texto, no texto. pasemos de texto. No Ok, pasemos de texto primero, ok, ok. primero. ¿Cuál es el texto? Dice aquí, ¿Cuál es el texto? Da las citas. a ver, Da la cita, hermano. muy bien. ¿Cuál es la cita? Vamos a Mateo 18:1, dice, ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciben. Porque el Señor les estaba enseñando humildad. Pero entonces la pregunta es, Ok, el Señor le estaba enseñando humildad, pero el Señor le está enseñando que no hay un líder, que Él no dejó un líder para que guíe y cuide a los otros y lo confirme. ¿El Señor le está enseñando eso, sí o no? ahí dijo que no había un mayor o simplemente explicó cómo hacía para identificar el mayor. Exacto. Él ahí no dijo, Sí, no, es que no hay mayor entre ustedes. Todos ustedes son igualitos, no hay mayor entre ustedes. No, Ay, bobo. él dijo, y le dijo, de cierto os digo. Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio y de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Sí hay un mayor, sí hay un mayor. ok. Una Pero no pregunta solo aquí ese texto. una pregunta con lo que Espérate, acabas de afirmar. Marcos 10:15, espérate. Dale, dígame. Muy bien. Tú dices que pone el ejemplo al niño, pero si él ya tenía visto a Pedro, ¿no era más fácil decir, Pedro es el mayor? Y te acabó la discusión No, no, y ya no hay porque más él discusión. efectivamente le estaba mostrando era humildad. Usted se imagina del pobre Pedro, ¿qué pasaría con Pedro donde Jesús le diga así directamente? Ya se lo había dicho una vez, Mateo 16:18. Ya se lo había dicho. Ahora le estaba enseñando la humildad. 10:15 dice, Oh, a ver, ahí para, hijo. Dijiste que ya le había dale, dicho que él era el mayor, entonces ya no se trata de humildad, sino de sujeción a la autoridad, hijo. ¿cómo así? O sea, tú ¿Cómo dices así? que ya les había dicho, ¿verdad? Ahí en Mateo 16:18 que Pedro era el mayor, según esta Sí, interpretación. así Pero es. entonces, si ya les había dicho eso, el hecho de que les diga que, que el niño es mayor por su humildad, hijo, era una oportunidad perfecta para que les dijera, él es el mayor, para que le obedecieran. Porque mira, nosotros como hombres, y te lo digo porque somos hombres, somos competitivos, no nos gusta estar bajo una autoridad y tenemos que hacerlo. Incluso yo estoy bajo autoridad. La pregunta es, cuando Jesús dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿se lo dijo a Pedro solo o estaban todos los apóstoles ahí alrededor? Cuando Jesús le dijo, apacienta mis corderos, mis rebaños, eso, ¿estaba solo o estaban los apóstoles ahí? Ellos lo sabían ya, lo que faltaba era enseñarle humildad. Lo tenemos que hacer. Y era una clara oportunidad de Cristo para enseñarnos que hay un magisterio y que hay un sumo pontífice sobre todos los pontífices que él nombró como discípulos, pero no lo hizo así. Ya él le había enseñado. No, porque Porque es que él entre, ya lo había enseñado. ¿Para qué? O sea, usted quiere que Jesucristo se la pase y se la pase y se la pase repitiendo que No, él quiere que Jesús se la pase diciendo, miren, protestantes, esto fue lo que yo dejé. Escuchen, futuro protestante, esto fue lo que yo dije. No, no, para. O sea,
¿Usted quiere que Jesucristo se la pase y se la pase y se la pase repitiendo que dejó un líder? Pues mire, le voy a mostrar. Mateo 16:18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lucas 22:31, y no estoy mal. Lucas 22:31 vuelve y lo dice. Lucas 22:31 vuelve y lo dice. La Biblia no es solo para mostrar el reinado de Pedro, pero sí lo dice en múltiples ocasiones y Sí. lo demuestra. Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, para dividirlo. he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos Uy, como a trigo, a todos los apóstoles. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga, Satanás pidió Puedo, el poder para zarandearlos a todos. En mm, una ocasión, escuche, en una ocasión él pudo haber rogado por todos, mm. al mismo tiempo, por todos. Pero en esta ocasión, así como para que haya, como hay personas como usted que dicen, muéstreme, aquí no era la ocasión para que hubiera dicho, mire, es que yo ruego solo por Pedro, en esta ocasión. Sí, mire, aquí hay una ocasión. En otra ocasión oró por todos. En esta ocasión ruega solo por Pedro, para que cuando usted se pregunte eso, usted diga, ah, sí, aquí rogo solo por Pedro. Y dice, ruega por Pedro para que tu fe, y una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Bueno, Entonces, mire que está. Entonces, usted me preguntaría, esta no sería la ocasión para que él dijera, mire, yo voy a rogar y a escoger a Pedro por encima de todos los demás? Sí, esta es una ocasión y así se hizo. Pedro, ¿me amas más que estos? pastorea. ¿Por qué a Pedro y no le preguntó a Juan si todos eran igual? y Sí, yo te sí, sí, respondo, yo te amo. Dale. yo te puedo responder, hijo. Ok, va a responder el protestante. Vamos a ver. ¿Por qué lo confirma 3 veces? Porque lo había negado, ya dicen. No, y no dos ni uno, porque Pedro negó a la Bueno, pero Trinidad, estamos hablando de Lucas, negándolo. Lucas No, 22, espérame, 31. hijo, déjame decirte. Es que lo confirma 3 veces porque es el único que lo negó 3 veces. ¿Y qué le dijo antes? ¿Y qué le dijo? Pastorea. ¿Por qué se le olvida esa palabrita que Jesús dijo? Y por eso él dice, yo he rogado por ti, porque era el único que lo iba a negar. Era el único que se Eso. iba a volver para atrás y negándolo. Y por eso él lo confirma y lo vuelve a su lugar de pastor, porque junto con los dos, Oh, su lugar de pastor. Ojo. y por eso él lo confirma y lo vuelve a su lugar de pastor, porque junto con los 12, él era pastor de la iglesia. Por Listo. eso, Y ahí, Pastor de la iglesia, ya lo dijo, lo aceptó. de pastor, porque junto con los 12, él era pastor de la iglesia. Por listo. eso, ¿Y ahí por qué rogó solo por él en Lucas 22, 31? ¿Por qué rogó solo por él? porque ¿Y, y porque por dice qué, Satanás, ahí dice, y por qué Satanás Mateo te ha 16, pedido. 18 solo le entrega las llaves a él? Uy. También, porque él es el primero que reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después, posteriormente, Exacto. todos los demás lo reconocieron y todos los demás tienen también las llaves. Les dice ahí, No, vean, señor, en el 18, dónde 18. dice, dónde dice Mira, que todos los demás tienen las llaves? Uy. las llaves sirven para abrir y para cerrar, para permitir y para no permitir. ¿Dónde dice que todos tienen las llaves? Y si no me equivoco, Ajá. porque ahorita aquí tengo un texto y no lo quiero dejar pasar. En esa parte dice, si ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, hablándole a sus discípulos, será hecho, lo que ustedes ataren en la tierra será atado en los cielos, no solamente sobre Pedro. Ujú. Y el texto al que quería No, llegar, dale, ¿cuál bueno, es? sí, está en Ahí está enseñando a Jesús cómo administrar en la iglesia. Marcos 10:42, nomás que ahorita se me traspapeló, así dice, mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que? Es en Marcos 10:42. Llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Ahora, potestad es autoridad. ¿Estamos de acuerdo, cierto o no cierto? Sí. Dice, los gobernantes, los emperadores ejercen una potestad, una autoridad sobre unos subordinados. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse, vuelve a decirlo, grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera Ajá. ser el primero será el siervo. Pero no de cualquier imperio, sino del reino de los cielos. Porque el Listo. Es diferente. Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos. Entonces yo digo, aquí Exacto. no hay prueba bíblica, y tú que has leído, ¿verdad? A los padres de la iglesia, porque yo sé que incluso tú has leído más que yo los padres de la iglesia. Yo apenas comienzo a investigar esto, me gusta. ¿Sí? Sabemos que Bueno, si le gusta, sigue investigando y verá lo que decían los padres de la iglesia con la doctrina que profesa la iglesia católica. Sigue ahí. todos los obispos tenían su jurisdicción. Todos los obispos sobre su iglesia Pero espere. tenían la Yo quiero autoridad. que leamos este texto detenidamente para que a ver si niega que hay un líder, que hay alguien mayor o alguien primero. Dice, pero no será así entre vosotros, Si sino gustas que leer, el que quiera hacerse desde antes, ¿cierto? Dice, sí, desde el cuando 42. oyeron los 10, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Bueno, hay que preguntar desde antes otra vez. Dice, concédenos tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Ojo. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Oiga, Servidor. ¿Y quién es el servidor que Jesús eligió? El mayordomo, ¿cuál es? Pedro, el que le dio la llave. ¿hay uno que es más grande entre vosotros? Sí, es el que se hace vuestro servidor. Y dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, como lo es el Papa en la iglesia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Y no para sino servir. para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros vemos que Jesucristo les sirve y les dice que el que quiera ser el primero entre ellos es el que más sirve, como lo hace Pedro, como lo hace el Papa hoy en día, que es Una el que pregunta cuando ahí, están todos, vale. vamos a decirlo así, te voy a comprar la interpretación que tú acabas de dar, Ay, 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 ay. siendo que ya Jesús le había dado las llaves a Pedro. ¿Mm? Exacto. Vamos a poner este panorama. Te la voy a Sí. comprar, Ay. pero a ver cómo sale. Si él está diciendo, el que quiera ser de vosotros el primero, pero si ya estaba Pedro, ¿ya de qué le servía a los demás humillarse y servir si como quiera ya el primero era Pedro? Estaba explicando cómo debía hacerse. O sea, ¿sí me Estaba entiendes? explicando. Y, y, Sí, y yo no, lo y entiendo. no es que yo tenga algo contra ti, de hecho, me caes bien y todo. De hecho, No, es normal lo que está haciendo este protestante, es normal. Es como sacándole, como dicen, el cuerno, sacando la contraria, porque eso es, él está justificando su creencia y es normal. Pero todo lo que ha dicho este protestante, Soldado Apologeta se lo ha refutado, se lo ha enseñado, se lo ha explicado. Dígame qué opinan en el chat. está emocionado por platicar contigo de esto, pero solo quiero que veamos los huecos que hay, que no podemos hacernos para otro lado. Yo sé que tú interpretas conforme al magisterio, no por tu propia Sí, cuenta, pues, ¿verdad? Y claro. nosotros Pero que es que, somos críticos, dale. críticos, ahora sí que del texto o que podemos hacer eso, que ahora sí, como dicen, tenemos el libre albedrío, como dice Arminio, ¿va? Podemos deducir que en el magisterio hay errores. Por decir, ahorita se me perdió el texto del Dessenger. Lo voy a tener, siempre me voy con tarea contigo. No sé por qué anoche lo puse, se me movió,
pero decía que Santo Tomás de Aquino, pues no creía que, pues, que la Virgen pues, era inmaculada, ¿verdad? Pero Pero bueno, mire, pero es que eso bueno, usted mismo se lo puede responder. Ojo. Cuando usted sí, le sí. digan, es que San Agustín no creía en No, tal cosa, pero es que San Santo Tomás, Jerónimo, no, ajá, no, sí, sí, pues ejemplo. Es que San Agustín no creía en tal cosa, es que Santo Tomás no creía en tal cosa, es que San Jerónimo no creía en tal cosa. Usted mismo puede responder si usted diga, ah, sí, pero es que Santo Tomás, San Agustín y ellos No eran el magisterio. no son magisterio. Exacto. Y, no son y yo magisterios. veo, usted mismo respóndase, ah, Entonces, los libros de Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, entonces, ¿qué son, hijo? El ellos son magisterio, enseñanza de la Iglesia Católica, enseñanza de un padre de la Iglesia. pero son Iglesia Católica, hijo, aunque los quieras negar. O Exacto, sea, por eso. Pero no magisterio. Pero mira, si un vuelvo y le pastor, digo, es mire, que, mire. No, pero ajá, espere que hay que aclarar este punto. Vea. Un obispo, hoy en día, por ejemplo, el cardenal Burke, escribe, eh, escribe Ojo, 10 páginas de cosas. De las 10, unas están conforme a la doctrina católica ojo. oficial, a lo que se define, y una, ve, 9 está conforme a la doctrina, y una sola está como que diferenciada, como diferenciada. Distorsionada. Resulta que esas otras 9 páginas, las 9 que escribió referente a la doctrina católica, son súper buenas para el estudio. Mm, Yo tomo esas. ¿Por qué? Porque esas son las que están adheridas a la enseñanza oficial de la iglesia. Pero él como obispo y como persona puede opinar de manera diferente exacto. porque él no es magisterio. Y ese escrito va a quedar y dentro de unos años los protestantes que van a decir, ah, pero es que este obispo decía en esta página 1, decía esto. Sí, pero nosotros ¿qué tomamos de él? Lo que se adhiere plenamente a la doctrina católica. Si Exacto. toda la suma teológica es totalmente adherida a la doctrina oficial de la Iglesia Católica, nosotros tomamos toda la suma teológica. Si hay un punto, un versículo, un capítulo, algo así, en la suma teológica que no está de acuerdo a lo definido oficialmente por la Iglesia Católica, pues ese pedacito no lo tomamos, Ay. porque es bueno, que él no es ministerio. ¿Entiende eso? ¿Entiende o no me entiende? sí, hijo. Bueno, entonces Usted partiendo de puede esto, responder. poder, Bueno, ¿mandan? Entonces podemos entonces, ver usted que cuando incluso, lea eso en el Dessinger, cuando usted lea ajá, eso en el Dessinger, usted mismo se puede responder. Usted dice, ah, ¿verdad que el católico aquel me dijo, esto no es magisterio, una persona no es magisterio? Es buenísimo, soldado apologeta. Es muy bueno. Usted mismo respóndase. Ah, ok. Es que me dijeron que no, que él no es magisterio. Ok. Es muy bueno, señores. es que Lo mira, que define la iglesia oficialmente. es que el Dessinger es el magisterio, ¿verdad? Y yo estaba leyendo Ajá. anoche, ¿no? Que no sé por qué se movieron aquí los números, lo noté mal, ahí sí fue mi error. Decía eso, que Santo Tomás creía eso y teníamos que abrazar la doctrina y ya eso pasamos que hay una doctrina que surge por el Papa Pío IX en el 1854, estamos de acuerdo, que es Bueno, el dogma. cuando tenga las citas, la leemos Ay. y la comprendemos. Yo se la ayudo a Bueno, comprender. Ok, señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el final, lo que sucedió, le dejaré el link del canal de Soldado Apologeta Católico. Soldado Apologeta, muy duro, señores. En la descripción estará esto aquí, el canal de él, para que usted vaya y se suscriba. Díganme ustedes qué opinan de lo que se dijo aquí. Muy interesante. Voy a leer todos los comentarios. Gracias a todos en el chat. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Chao.